Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damon Monzón y hoy quiero compartir con ustedes este material muy interesante. También en la parte de atrás tengo el tomo sobre lo que es la historia de la iglesia de Daniel Roops. Este es el tomo número 1. Si ustedes pueden ver ahí, estamos en el tomo número 1 y es Jesús en su tiempo. Me pareció interesante poder compartir con ustedes este material. Para los que quieren adquirirlo o quieren buscarlo, esta edición está reservada a los amigos de la historia. Historia de la Iglesia, volumen 1, Vicente Serrano, Madrid, 15-10 de 1969. Lo imprimió Ricardo Blanco, vicario general y arzobispo de Madrid Alcalá. La edición especial para Círculo de Amigos de la Historia, así se llama la edición. Fue impresa en Madrid, España. Bueno, vamos a iniciar entonces con con este tema muy interesante sobre la historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Vamos a empezar con San Mateo capítulo 6, versículo 30. Dice, si Dios adorna de tal modo la hierba de los campos, ¿qué cosa no hará por vosotros? O sea, Dios, si lo hizo con las hierbas de los campos, Dios, ¿qué no hará con nosotros? Él nos podría enriquecer y nos enriquece no solamente con la palabra de Dios, sino también nos podemos enriquecer con la historia de la iglesia. Por eso quiero compartir con ustedes este primer apartado, este primer subtítulo, que es como introducción. Y sería como un cuestionamiento. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo usted, que está detrás de pantalla, cómo usted conoce a Jesús? ¿Cuál es su perspectiva de Jesús? El subtítulo es El misterio de Jesús. La existencia de aquel hombre es un hecho indiscutible. Vivió en una época perfectamente determinada bajo los reinados de Augusto y de Tiberio. Le conocieron trabajando manualmente como carpintero, llevando en la oreja la peculiar viruta signo del oficio, empujando la garlopa y manejando el martillo. Le vieron caminar por tal o cual sendero que todavía puede enseñarnos. Le miraron comer pan, aceitunas y a veces esos pescados que son la golosina de su pueblo, y por la noche pudieron contemplarle tendido sobre una estera de juncos o una hamaca de cuerdas. Lo hallaron dormido, muerto de cansancio, como un hombre entre los demás hombres, del todo semejante a cualquiera de nosotros. Y sin embargo, dijo las más sorprendentes palabras que puede oírse. Dijo que él era el Mesías, el testigo providencial que había de promover al pueblo elegido a su gloria y a su culminación. Y lo que es más asombroso aún, dijo que él era hijo de Dios. Y lo creyeron. Hubo gente capaz de escoltarle por aquellos caminos de Palestina, por los cuales peregrinaban sin cesar. Los prodigios salían de sus manos con facilidad desconcertante. Fueron muchos quienes esperaron de él la liberación política de Israel. ¿Acaso no tiene sus fanáticos todo iluminado? Pero para que
este escándalo del espíritu llegara al colmo, aquel hombre se desplomó de un golpe sin oponer resistencia. Ahora bien, lejos de dejarse desanimar por semejante quiebra, sus seguidores se expandieron por todo el mundo para sellar con sangre el testimonio de su divinidad. Y desde entonces, la humanidad ha convertido aquella derrota en prueba de victoria y se posterna ante una cruz patibularia. Lo que es exactamente igual que si mañana otra iglesia propusiera que las muchedumbres venerasen la ayepción del cadalso. El misterio de Jesús no es nada más ni nada menos que el misterio de la encarnación. ¿Qué importa esos pequeños enigmas sobre las cuales se escriben volúmenes de glosas? Que no sepa con precisión ni el año de su nacimiento ni el de su muerte. Que se identifique mal su villorio de origen. Todo eso y lo demás tiene solo una importancia secundaria y referida a estrechas perspectivas. Lo esencial reside en el enigma que nos plantea este hombre tan semejante a nosotros, pero cuyas palabras y cuyos gestos sujetaron en cualquier instante fuerzas desconocidas, y en cuyo rostro, chispado por la agonía, se transparentaba la faz de Dios. Jesús pertenece a la historia, pero excede la historia. Si consideramos el número y la convergencia de los documentos que le atañen y la abundancia de los manuscritos que nos han transmitido del Evangelio, tenemos que decir que no hay ningún personaje de su tiempo sobre quien estemos tan bien informados. Pero a fuerza de signo de contradicción, como ya lo anunció él mismo, sigue dando ocasión de una disputa milenaria que cada generación cree útil reanudar a costa de las otras. Que aquel hombre vulgar, inculto, renovara de pronto las bases de la filosofía y abriese al mundo futuro un desconocido campo de pensamientos. Que aquel humilde hijo de una nación decaída, nacido en un oscuro rincón de una pequeña providencia romana, aquel judío innominado, igual a tantos otros de aquellos a quienes despreciaban los procuradores de César, hablase con una voz tan potente que cubriera las de los mismos emperadores, son sorpresa que todavía pueden admitir la historia. Pero es que su vida, tal como nos la cuentan, está tejida de milagros y todo refulge en ella con sobrenatural evidencia. Y esos sorprendentes hechos son tan separables de la trama de su existencia que, para suprimirlos, es menester desgarrar su misma urdimbre, negar su existencia entera, dudar de la palabra de todos sus testigos. Y en fin, aún hay algo más asombroso, y es que aquella vida, concluida en el suplicio, se reanuda en una perspectiva que pasma. Aquel muerto renace, habla, obra,
se muestra a quienes le conocieron vivo. Y este supremo desafío a la lógica, dicen sus discípulos, que es para ellos el testimonio más formal, el más irrefragable. Si Cristo no resucitó, grita San Pablo, nuestra predicación es vana, y vana también vuestra fe. Eso está en la primera epístola de los Corintios, capítulo 15, versículo 1. La historia debe, pues, rechazar el cristianismo o aceptar la resurrección. Hay dos caminos, o rechazarlo o aceptarlo. ¿Explican estas solas dificultades la violencia y la esperanza que acompañan a las discusiones referentes a Jesús? Parece como que si no se pudiera hablar de su persona sin hacerlo con una pasión en la que no fueran los intereses del conocimiento los únicos que jugasen, pues también es signo de contradicción. En otro terreno, su mirada penetra en lo más profundo de cada uno y juzga: ¿estamos en él o contra él? Y él es aquel cuya voz obliga a todos los hombres digno de este nombre a repetirse. ¿Y tú? ¿Quién eres? La moral cambió de sentido desde que en aquella colina sobre el lago de Tiberíades él pronunció las frases de las bienaventuranzas. Y desde entonces todo acontecimiento no trasciende sino por el episodio histórico que supera a la historia. La vida de Cristo hace algo más que arrinconar la razón a no sabemos qué trágica humildad. Es la suprema explicación y el patrón por el que todo se mide, y la historia adquiere por ello su sentido y su justificación. Muy importante y muy interesante. Esto es la primera parte, primer subtítulo que comparto con ustedes hoy: el misterio de Jesús. Si a usted le gusta este tipo de contenidos y que podamos subir completito todo lo que es la historia de la iglesia con estos tomos, que es el primero, y los demás que están acá, que son aproximadamente 14 tomos. Llega el número 14. Póngale usted like o suscríbase a mi canal y compártalo, que seguiremos subiendo más del mismo material. Que Dios los bendiga y que tenga un feliz día.